Ya, sí, ya, profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado exponer un plan de conciliación, ¿no? En el presente caso, nosotros como grupo llegamos a un acuerdo donde nos permite identificar de de manera primordial y facilitar la resolución del presente conflicto de manera más efectiva, ¿no? A raíz de un incumplimiento de contrato que se dio entre el arrendador, que ha sido el señor Juan Pérez, jubilado, ¿no? Y el arrendatario, que en este caso es el señor Luis García. Este problema se dio por el incumplimiento de un alquiler, ¿no? El cual se dio por un periodo de 2 años, en el cual se tenía que pagar el monto de 1.500, pero debido a la pandemia esto no se dio así. Como grupo nosotros llegamos a los objetivos específicos donde tratamos de resolver el conflicto de la manera más amigable, aplicando el principio de economía, ¿no? Como segundo punto, nosotros tratamos de permitir una comunicación más fluida para aclarar sus desacuerdos de la manera más respetuosa. También tratamos de encontrar los puntos de equilibrio que satisfaga a las partes en conflicto. Reducimos significativamente cualquier tipo de problemas para evitar a llegar a problemas judiciales, ¿no? Nosotros tratamos de prevenir futuros conflictos a través de la conciliación. Fomentamos la cultura de paz para evitar problemas mayores. También tratamos de garantizar el cumplimiento de acuerdos, garantizando que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? Entre las fases que nosotros pudimos identificar como grupo, como primer punto, identificamos el conflicto, ¿no? En el cual las partes estaban de acuerdo, ¿no? Analizamos el conflicto, eh, llegando con profundidad a llegar a asuntos donde ya los intereses sean por parte tanto del arrendador como del arrendatario, estén en completo acuerdo y y no tenga problemas judiciales, ¿no? En la evaluación de opciones, las partes evalúan las soluciones generadas, evaluando también los pros y los contras, ¿no? Para que ninguno sea perjudicado. Bueno, también aplicamos la implementación, alcanzando el acuerdo entre las partes. Eh, y como último, llegamos al seguimiento y evaluación, donde implica también monitorear la implementación de acuerdos también evaluamos la efectividad de todo esto. Ahora le doy paso a a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, en el proceso de conciliación daremos a conocer, debemos identificar los participantes del conflicto. En este caso tenemos el arrendador a Juan Pérez, quien cumple el rol de la parte afectada por la falta de pago del arrendamiento. El interés principal del arrendador es que necesita recibir la renta acordada para cubrir sus gastos básicos, especialmente porque su pensión fue suspendida debido a problemas administrativos por la pandemia. Desea preservar la relación contractual, pero el incumplimiento no le permite. Su posición del arrendador es que se niega a rebajar el alquiler debido a la necesidad que tiene. En segundo participante es el arrendatario, que es Luis García, y el interés de esta persona, debido a la crisis económica que fue provocada por la pandemia, se ha reducido en un 50%, se ha reducido en un 50% su sueldo. Es por ello que se le imposibilita pagar al 100% el costo del arrendamiento. La posición de él es el que pide la rebaja temporal en la renta, en su defecto, un aplazamiento de los pagos. El conciliador forma un rol muy importante, es un tercero imparcial, el cual brinda posibilidades o alternativas de solución ante este problema.
Los criterios que hemos desarrollado en el proceso de conciliación entre Juan y Luis, hemos usado criterios que ayuden con los principios y elementos claves que guiarán a la búsqueda de una solución justa y razonable para ambas partes. Dentro de estos criterios tenemos el criterio de legalidad y cumplimiento de la ley, el cual hemos utilizado la Ley de Conciliación Extrajudicial número 26872. Esta ley, esta ley define como un proceso, un mecanismo alternativo para solucionar conflictos donde las partes buscan una solución consensual al conflicto respetando los derechos de ambas y asimismo siguiendo algunos principios éticos como la equidad, veracidad, buena fe, imparcialidad, economía y sobre todo la voluntad de las partes. Otro, otro es la Ley de Arrendamiento, Decreto Legislativo 1177, régimen de promoción de arrendamiento para la vivienda. Se debe respetar el marco legal que regula los contratos de alquiler en el Perú, tomando en cuenta aspectos como la duración del contrato, los derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario. En el proceso de equidad y justicia, las partes eh, deben ser imparciales y el acuerdo alcanzado debe ser razonable y justo para ambos participantes, teniendo en cuenta la situación económica de cada uno. El principio de proporcionalidad, la propuesta solución debe ser proporcional, las circunstancias de cada parte. Por ejemplo, si el arrendatario enfrenta dificultades económicas, una rebaja temporal o un aplazamiento del pago podría ser una solución justa, pero siempre garantizando que el arrendador también pueda cubrir sus necesidades básicas. El interés de las partes. En el interés de las partes podemos encontrar el interés económico. Las dos partes tienen un interés que debe ser considerado. El arrendador necesita el pago completo o parcial para cubrir sus necesidades básicas, ya que recibe una pensión de jubilado, el cual se han visto truncadas por problemas administrativos, mientras que el arrendatario necesita pagar el monto del alquiler del departamento, pero este ha sufrido un descuento del 50% dadas las dificultades económicas causadas por la pandemia. El interés familiar es el bienestar de la familia del arrendatario, también debe ser tomada en cuenta, ya que éste vive con su esposa y sus dos hijos, teniendo que asegurar y mantener su familia una estabilidad familiar, por lo que un acuerdo que implique un desalojo podría ser perjudicial para su bienestar familiar. El interés a largo plazo, los acuerdos sobre una solución a largo plazo deben ser bien planteadas para un beneficio de las partes, buscando preservar la relación a futuro, la sostenibilidad y estabilidad. Solución a largo plazo. Se debe buscar una solución que no se resuelva para que no se resuelva el conflicto inmediatamente, sino que también permita a ambas partes tener una estabilidad en el futuro. En el caso del arrendador, esto podría significar la garantía de que continuará recibiendo los pagos o ésta va a ser regularizado, mientras que el arrendatario podría obtener una solución temporal para superar la crisis económica sin perder su estabilidad familiar. Los tiempos razonables, debemos tener en consideración una solución rápida. La conciliación debe buscar una solución rápida y eficaz y la prolongación innecesaria del proceso solo aumentaría el estrés de las partes involucradas y un costo adicional que traería perjuicio en estos tiempos de pandemia que se ve reducido el ingreso económico de cada uno de ellos. En criterios adicionales para el acuerdo final, tendríamos que ver la flexibilidad en el pago. Una posible solución es acordar una rebaja temporal en la renta, por ejemplo, entre el 20 y 30% o un aplazamiento de los pagos. Y estos plazos para regularizar deben ser claros y concretos en cuánto tiempo se va a realizar. Para el arrendatario,
pueda pagar la deuda una vez que su situación económica mejore. Una compensación por el incumplimiento podría ser que el arrendatario no pueda pagar, en caso que el arrendatario no pueda pagar de inmediato, el arrendatario podría aceptar recibir una parte del alquiler mensual en forma de pago anticipado o solicitar un interés siempre que ambas partes llegan a un acuerdo y el arrendatario pueda mejorar su situación. Dentro de los procedimientos de conciliación tenemos la convocatoria a la conciliación, la presentación del conflicto que ya el compañero ha definido, la identificación de intereses de las partes, la propuesta de solución. Aquí tenemos que proponer alternativas con una para que para que las partes lleguen a una voluntad y no se vean afectadas. Una negociación justa que permita las propuestas, por ejemplo, se podría considerar un interés que podría pagar el arrendatario o la rebaja parcial del alquiler o un aplazamiento del pago. El acuerdo final, esta debe ser contemplada en un acta, el conciliación redacta este acta que se convierte en un acuerdo vinculante para ambas partes. Este acuerdo debe incluir los acuerdos tomados, como por ejemplo una rebaja, un plan de pagos y posibles condiciones sobre la revisión de este acuerdo de la situación económica cambiada. Los mecanismos y seguimientos y evaluación, debemos seguir un plan de seguimiento, una evaluación de cumplimiento donde el conciliador debe establecer reuniones para ver si se está cumpliendo estos acuerdos tomados dentro de la conciliación, una revisión de condiciones si es que en caso uno de los dos pueda ayudar o renegociar las negociaciones del acta y debe de configurar unas sanciones por incumplimiento en caso una de las dos partes quiera dar o quiera deshacer el acuerdo tomado dentro de la conciliación. Eso sería todo y muchas gracias.